en España. Falta Jaime, son los tres amigos más antiguos, no viejos, más antiguos que tengo aquí en España. Y, en fin, es casi una redundancia presentarlos, sobre todo a Eduardo Pardo. Por favor, no me obligarás a hacer una presentación formal, por supuesto, de una figura incontornable. Un día se hará justicia a la importancia de Eduardo en la reconstrucción del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Galicia. Y claro, consumado genealogista y heraldista que todos conocen. Rafael Sánchez Saos, que es catedrático de la Universidad de Cádiz y que se dedicó, en esta parte tengo que subrayarlo, a un conjunto de linajes muy importantes, y que salen precisamente del movimiento de Reconquista a partir de la conquista de Córdoba, de Sevilla, de Jerez la Frontera, y que son los linajes andaluces desde las conquistas de San Fernando y de Alfonso el Sabio, y que están en la base de una gran parte de la aristocracia del periodo tardo medieval y después moderno hasta nuestros días, y que es un investigador además con producción de obras, además también Eduardo, de obras de reflexión metodológica en torno a la genealogía y a la heráldica, y por eso es con toda la justicia que están aquí. Y finalmente el más joven, y espero que promisor también, Miguel Aguiar, que trabajó conmigo, y que es curioso porque empieza con una tesina en torno a la caballería, los rituales de caballería, la literatura caballeresca, y por un proyecto que estuvo involucrado sobre los mayorazgos, los vínculos, etc., acaba por avanzar en la cronología y ahora trabaja con un pie en el 14-15 y otro en el 16. Y acaba de publicar un libro muy importante, precisamente sobre estas formas de vinculación, de transmisión de la memoria familiar a través de capillas, de panteones, de los sistemas de matrimonio y tal. Un libro verdaderamente importante. Y por eso también me acordé de su nombre para participar en este encuentro. Y nada más. Eduardo, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo para la ocasión he preparado unas notitas aquí, muy breves, sobre todo después del casi síncope que me he llevado en la mesa anterior con la hora. Entonces no voy a extenderme mucho, porque además creo que lo más divertido no es escucharme a mí, sino sobre todo pues, preguntarnos y respondernos a cuestiones que vayan surgiendo sobre la marcha. Yo voy a plantear cosas muy concretas. Algo de lo que no hemos hablado os ha insinuado, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida en el año 75? Más o menos en el año 75. Hombre, por lo primero, que los medios técnicos y el acceso a las fuentes eran otro mundo. Yo anoto aquí, por ejemplo, la movilidad pues era dificultosa, las carreteras no eran muy buenas, viajábamos en 600, en fin, no existían estas autopistas magníficas ni los coches que tenemos ahora. Eso ya de entrada. Pero las fotocopias, ¿se acuerdan ustedes de las fotocopias aquellas que eran unos papeles ligeritos con un liquidito, un ácido, y que se enrollaban? Desaparecieron. Bueno, sí, y además se borraban. Y además encargabas 2 fotocopias, y era un lujo extraordinario. Eso ¿me copia este capítulo de este libro? No, eso no existía. Bien. Las máquinas de escribir eran eléctricas. Bueno, ese era un lujo, aquellas que te ponían el margen. Lo normal era teclear así. Naturalmente, cuando tú escribías una cosa y te equivocabas, no valía el tipex aquel que ponías así, eso valía para una letra. Cuando te equivocabas, tenías que coger la tijera, escribir un texto y papelcelo y mantenerlo, de manera que tenías un libro con páginas así de largas, otras más cortas.
trabajábamos así, que nos hemos olvidado. Naturalmente, la fotografía, eso de sacar un móvil, ¿no? Y no, viajabas con una máquina de fotos, que normalmente era bastante grande, y las fotos eran con carrete, que luego había que revelarlas. Y luego, naturalmente, el acceso a los archivos, muchos de los que estamos aquí recordamos el horario y cuando... La hora, no sé si se acuerdan de aquello en el Archivo Histórico Nacional, ¿verdad? Ese era el panorama en los años 70, no había otro. ¿Y cuál es el panorama de hoy? Los medios técnicos, para que hablar, desde la fotografía digital, que llevamos todos un móvil, ya no existe máquina de fotos, sobre algún tío raro que hace unas fotos maravillosas, lo normal es vasco el móvil, que por cierto las hace muy bien. Uno va al archivo y saca el móvil o el iPad, pum, 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 y haces 300 fotos. En una normalmente te dejan, sobre todo si te conocen. Pero haces 300 fotos y luego te vas al hotel. La última vez que estuve en Simancas, que fue hace 2 meses, pues estuve 2 días en Simancas, que era como estar 5 meses hace 20 años. No tiene nada que ver. Haces todas las fotos, 300 fotos, te vas al hotel, te echas ahí en la cama, abres el iPad y empiezas a ver los documentos. Y los lees a las 5 de la mañana. Bueno, eso no existía. Pero luego además es que te sientas en el ordenador. Ahora estoy con un libro que alguno de vosotros he comentado, lo de la nobleza titulada de Galicia, y el libro ya está escrito, pero estoy rehaciendo un poco la redacción y los datos, es decir, precisando cosas, ¿no? Y yo os confieso que tengo una muy buena biblioteca en casa, no tanto como algunos de los que están por aquí, pero tengo una buena biblioteca. Pero yo me siento en el ordenador, no me levanto del asiento, no lo necesito. Es que me da pereza levantarme a coger ese libro, porque yo hago así y me sale el libro en la pantalla. Y además con un buscador automático que no lo tengo en el libro. Es decir, y estoy escribiendo este libro prácticamente sin moverme de casa. ¿Por qué? Porque los recursos que tienes en la red son verdaderamente extraordinarios. Es decir, que estamos hablando de 2 mundos que no tienen nada que ver. El año 75 y el año 2025. O sea, diametralmente diferentes. Pero hay una gran verdad, y la mencionó Margarita antes de pasada, que yo la tenía ya en la cabeza, y es que cabalgamos a hombros de gigantes. Eso es que si no, nada sale de la nada, también dijo Margarita, y es verdad. Gracias a que hubo otros antes que dedicaron un gran esfuerzo. Podemos mencionar a nuestro querido Salazar y Castro. Uno piensa, ¿y cómo fue posible que hiciera eso? Hombre, no lo hizo él solo, es verdad, pero eso es extraordinario. Bueno, pero igual que eso, pues yo pienso, yo tenía anotados aquí 2 nombres muy queridos para mí, gallegos, que hicieron mucho, pero también contextualizado. Por ejemplo, don Dalmiro de la Válgoma, por ejemplo, Carlos Martínez Barbeito, o por ejemplo, Antonio de Taboada Roca. Bueno, fueron 3 genealogistas distintos entre ellos, bastante distintos, pero bastante exactos y bastante rigurosos, ¿no? Pero, por encima de todo, pues hay una persona que no puedo dejar de citar, que es el padre Crespo. La obra del padre Crespo, estoy hablando naturalmente, yo me circunscribo a mi ámbito geográfico. La obra del padre Crespo es extraordinaria, pero está salpicada de errores, de disparates, de contradicciones y también, naturalmente, de lagunas. Falta muchísimo. Pero realmente te produce una enorme admiración que en aquellos años, que en los que trabajó, en los años 40, 60, 70, fuera capaz de hacer eso. Y eso hay que respetarlo, claro. Y naturalmente hay que utilizarlo sabiéndolo utilizar. Pero si nos vamos un poco para atrás, no puedo dejar de mencionar 2 obras o 2 personajes que a mí me producen una enorme admiración. Y además porque tengo el remordimiento de haberlos despreciado intelectualmente en mi juventud. Cuando somos jóvenes somos muy osados. Uno, José Augusto lo sabe muy bien, que es el conde de Don Pedro, bueno del conde de Don Pedro. Bueno, el conde de Don Pedro yo no lo quise consultar cuando inicié mis investigaciones sistemáticas sobre los linajes bajomedievales gallegos. No lo quería consultar y pensaba siempre, dice, bueno, cuando lo tenga todo más armado, ya consultaré este tipo de obras y veré a ver si coincide o no. La admiración que me produce es que cuando empecé a comprobarlo, muchos años después, es que lo clavaba todo.
Lo que yo había documentado estaba todo ya anticipado por el conde don Pedro, con el añadido que el conde don Pedro ponía mucho más de lo que ponía yo, en lo que había encontrado en los documentos. Bien, y el siguiente personaje que empiezo a descubrir ahora es alguien que hemos denostado todos, que es el padre Gándara, el nobiliario del padre Gándara. Bueno, es un nobiliario al uso del siglo XVII, ¿vale? Probablemente con muchos disparates, pero hay algo que estoy viendo en la documentación que coincide con el padre Gándara. Cuando yo lo que leía el padre Gándara pensaba que eran fantasías. Resulta que acierta en la documentación. ¿Y por qué se produce eso? Porque estoy convencido que el padre Gándara manejó una documentación que no ha llegado a nosotros. O sea, manejó unas fuentes de información, o probablemente nobiliarios anteriores, que eran muy precisos, muy exactos. Y voy a citar solo un caso de un linaje que he estudiado, que he publicado, que es el linaje de los López de Lemos, señores de Sober y Ferreira, ¿no? Bueno, es un linaje, digamos, del siglo XV, en la pirámide nobiliaria, lo citamos en un espacio intermedio. Bien. Pero cuando empiezas a arañar, resulta que las fantasías que decían del siglo XI, del siglo XII, es que son verdad. Es que está documentado. O sea, bueno, está documentado lo que está documentado. Empiezas a pensar, pues caray, a lo mejor lo que dicen, lo que dice el padre Gándara, a lo mejor era verdad. Y entramos en aquello de lo que decíamos de las rupturas. Si hay rupturas, ¿no? Pues, yo es que empiezo a pensar que no hay rupturas. Bueno, por supuesto, yo he pensado siempre que no había rupturas, pero cuando hablamos genealógicamente, los linajes no salen de la nada. No salen de la nada. Sino lo que nos falta es información para saber de dónde salen, que es otra cosa. Y luego hay otra cosa que también me pasa. Digamos que en estos años, desde que empecé a trabajar en esto, que fue de manera sistemática, cuando me marché destinado a Barcelona, donde me aproveché, por cierto, de la magnífica biblioteca de tema gallego que había hecho Emilio Sáez en el centro de Barcelona, en el centro de investigación de Barcelona en el que estaba yo, pues yo empecé ahí a hacer mis investigaciones sistemáticas sobre los linajes gallegos. Estoy hablando del año 88, me parece recordar que es el año 88 para acá. Bueno, pues desde entonces yo tengo documentados y identificados social y geográficamente en torno a 1,5 centenario de linajes medievales. No son todos, porque reconozco que cuando manejaba la documentación yo desprecié muchos simplemente porque el renombre familiar no me sonaba. Y luego me arrepentí porque veía que el renombre familiar se seguía repitiendo en otras colecciones diplomáticas. Digo, caramba, pero bueno, ya era tarde para volver para atrás, ¿no? Pero en torno, digamos, que 1,5 centenario de linajes. Y de ese 1,5 centenario de linajes tengo reconstrucciones genealógicas aceptables. Cuando digo aceptables, digo de 4 generaciones para arriba y con bastante parentela horizontal, pues en torno a unos 50, 70 linajes, más o menos así. ¿Por qué estaba contando esto ya? Esto es la edad, ¿ves? Se me iba. Pues no sé por qué era. Pues no me acuerdo por qué era. Bueno, pues hemos alcanzado esta la cosa. Y la rudeza titular, la rudeza medieval gallega, pues ya no sé por qué les iba a contar esto. Bueno, pero el caso es que tenemos identificados, sí, ya sé por qué, sí, esos 50, 70 linajes, pero yo creo que los genealogistas, los historiadores, cometemos un error o nos limitamos con las fuentes. Y es que reconstruimos un linaje y nos creemos que el linaje es eso. Y es un gran error. El linaje era muchísimo más que eso. Porque estamos hablando probablemente del tronco principal, pero las ramas menores son infinitas las que se van abriendo. Cuando hacemos algo genealógico nos salen en una generación 8 o 10 hermanos o 6 hermanos y solo seguimos la línea de 1 o 2 y los demás. Claro, es que los demás formaban nuevos linajes o eran linajes dependientes, ¿no? Y no los tenemos en cuenta. Normalmente no los tenemos en cuenta. Pensamos, los López de Lemos que he mencionado yo, pues pensamos que son los señores de Sober y de Ferreira.
Pero hay muchísimos más López Lemos por el mundo adelante, que nos hemos olvidado de ellos, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión a tener en cuenta. Y hay una cosa importante, que es la última que quiero mencionar, es el florecimiento de los foros de genealogía. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que la genealogía efectivamente se ha puesto de moda. Y se ha puesto de moda por muchas razones. Algunas venidas de fuera, pues natural. La genealogía, por ejemplo, es un mundo amplísimo en Francia. En España no lo era tanto. Hoy en día el acceso a las fuentes está abierto. Todo el mundo accede a las fuentes. El problema es que hay toda esa gente que accede a las fuentes, pues no son capaces a lo mejor de digerirlas, de interpretarlas, que esa es la labor de un historiador. Una cosa es saber descubrir un testamento y saber quién eran los padres y los hijos, bien, sí. Pero, y claro, cuando descubres 4 o 5 testamentos y tal igual, pues la gente se cree que con esa información ya puede pontificar. Pues hombre, es algo más complicado que eso, ¿no? Pero hay una cuestión que a mí me interesa, me preocupa y hasta puedo decir que me desilusiona un poco. Y lo he dejado para el final para mencionarlo. Yo en el año 92, si no recuerdo mal, publiqué en el boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales un artículo que luego fue motivo de bastante debate, que era hacia una nueva genealogía. No sé si algunos de vosotros lo recordáis. O sea, reflexiones para una renovación en los métodos y objetivos de la disciplina. Y yo ahí planteaba cosas que yo sé que Rafael después va a decir algo que va en esa dirección. Y yo creo que fue una reflexión quizás demasiado temprana. Yo sigo sosteniendo aquello, pero una reflexión muy temprana, poco madurada probablemente, y que no se ha cumplido. Yo trataba de vaticinar que las capacidades que tiene un genealogista en sus investigaciones, o sea, para reconstruir una genealogía, para documentar una afiliación, un genealogista tiene que documentar, o sea, consultar una infinidad de fuentes y de documentos que un historiador no maneja. Es decir, que un genealogista tiene en su mano una información mucho más grande y mucho más profunda, mucho más amplia que la que maneja un historiador que se trabaje sobre lo que sea. No hablo de contar ovejas o de lo que sea, me da igual. Lo que nosotros manejamos es infinito, información. Y es una pena que toda esa información que manejamos se utilice exclusivamente para documentar una afiliación. Hombre, vamos a aprovecharla. Eso es lo que yo planteaba entonces. Bueno, y apuntaba muchas cosas hacia dónde podían ir estos estudios. Al final el resultado es que pocas cosas he visto yo que hayan ido por ese camino, algunas sí, pero pocas veo que hayan ido por ese camino por parte de los genealogistas. Sí han ido por parte de los historiadores. Y eso es ahí donde intervendrá luego Rafael y apuntará alguna información, alguna reflexión que considero de enorme interés para valorar el sentido y el carácter, el alcance de la disciplina. No hablo de la materia genealógica, sino de la disciplina genealógica. Y ahí lo dejo y seguiremos hablando después. Muy bien. Muchas gracias. Rafa. Bueno, pues buenos días o buenas tardes ya. Naturalmente, pues tengo que comenzar con los agradecimientos de rigor, que no por acostumbrados, pues son menos justos y necesarios, ¿no? Especialmente a la Real Asociación de Hidalgos por acoger un encuentro de estas características, es decir, haber tenido la deferencia como son también especialistas, según me ha estado contando don Manuel hace un rato y ya ha explicado también después, pues en residencias
para ancianos, tercera edad, pues ha dicho, pues un encuentro de estos, pues no está mal, ¿no? Porque todos recogemos aquí a señores que llevan 50 años dándole vuelta a los mismos temas y que, según parece, pues seguimos con las mismas viejas historias, ¿no? Con pocos avances, en realidad, si somos sinceros, ¿no? Pues mi agradecimiento a la Real Asociación y luego pues mi agradecimiento a Eduardo, pues por haber querido contar conmigo. Desde que entré aquí, en esta casa, y empecé a ver amigos, y empecé de tal, ha estado revoloteando sobre mí una persona, una figura que hubiera disfrutado tanto hoy, que es Faustino. Y no lo hemos recordado todavía. Y yo estoy aquí, en cierta manera, la verdad es que por Faustino, también por mi maestro, por Miguel Ángel Ladero, que fue el que me dijo, pues vas a hacer una tesis sobre linajes, cuando yo nunca pensé que iba a hacer una tesis sobre linajes sevillanos. Pues quiero recordarlos a los dos, pero creo que especialmente Faustino hoy se hubiese... Es verdad que fundamentalmente heraldista y tal, pero también hizo cosas sobre genealogía y también, bueno, nos prohijó un poco a todos, ¿no? Y a cada uno en su momento cuando le llegó. Bueno, quiero decir esto porque, aparte de por el agradecimiento que siento por él, y eso, pues al mismo tiempo que al entrar en esta casa pues se me venían estos pensamientos y esta persona especialmente, Faustino, pues también me sentía, y conforme han ido hablando, pues mis compañeros y mis queridos amigos, en la primera mesa, ahora y tal, me siento aquí como un poco usurpador, porque en realidad, y eso ellos lo saben muy bien, pues yo me he dedicado a trabajos que tienen que ver con la genealogía y con la historia, con un fundamento genealógico durante muchos años, pero también es verdad que desde hace ya bastantes años yo me he dedicado a otras cosas. Y hasta cierto punto, pues no es que rechazase seguir trabajando sobre eso, sino que también, pues por esa cosa un poco absurda, ahora lo veo un poco absurdo, porque en aquel momento parecía que tenía sentido decir, que no me encasillen como investigador en esto, pues quieres hacer otras cosas y tal. Y es verdad que las he hecho. Pero se ha producido una circunstancia en el último año que me permite pues venir aquí con algo, ¿no? Y poder justificar mi presencia, ¿no? Hace un año, pues la maestranza de caballería de Sevilla, pues conmigo el teniente y tal, pues me propuso hacer la segunda edición, por supuesto corregida, aumentada y sobre todo corregida, más que aumentada, de los linajes sevillanos medievales, que son pues, estos 2 tomos en los que yo en su momento pues volqué todo lo que sabía sobre eso, ¿no? Y que en buena medida es una investigación que se hizo en los años 80, de una tesis que se leyó en el año 86 y de un libro que se publicó en el 91, con no demasiados añadidos entonces sobre lo que había sido la investigación de base. Es decir, que es una obra que se escribió fundamentalmente hace más de 40 años. Y claro, esto que es lo que me ha venido y estupendamente, porque yo para poder hacer esa segunda edición, pues he tenido que ir y decir, ¿y qué se ha hecho en estos últimos 40 años? En genealogía, estudios genealógicos, y no solo sobre Sevilla, porque la nobleza sevillana pues tiene tal amplitud, conforme va alcanzando más desarrollo, etcétera, no digamos los grandes linajes, Guzmán, Ponce de León, Estúñiga, que están allí también, Portocarrero, etcétera, sino incluso los de la nobleza media, pues tienen mucha relación con otras zonas y por lo tanto, pues eso tendría que llevarme pues a trabajar y a conocer otras, y así ha sucedido, a conocer otros entornos geográficos y otras historiografías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he percibido? Y aquí es donde está, desde mi punto de vista, qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer en los últimos 40 años y que yo he tenido que ir a ello. Y creo que en ese sentido pues encajo con lo que queremos hacer en esta reunión, ¿no? Bueno, pues yo creo que, y lo que me ha sorprendido, porque yo he ido de sorpresa en sorpresa, tanto por lo que he encontrado como novedades, como aquello que esperaba que iba a encontrar y que no he encontrado. Hay un gran aumento, y yo creo que esto es general, de la publicación de fuentes o de la posibilidad de acceso a fuentes. Esto ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Sevilla, a lo largo de los años 90, primeros 2000, pues se publicaron pues en muchos tomos, 8 o 10 tomos, pues todo lo que quedaba, que era casi pues todo el siglo XV, en buena medida, casi todo el siglo XV del mayordomazgo de la ciudad, con lo cual
hay una información impresionante, pues sobre todos los movimientos económicos de la ciudad, en la que se reflejan pues todo el que fue alguien en Sevilla pues durante esos 100 años. Eso se debe pues sobre todo a Débora Kisber y a Marco Fernández Gómez. Marco Fernández Gómez es y ha sido durante muchos años el archivero y bibliotecario municipal y ha hecho muchísimos trabajos de gran envergadura. Unos han sido estos que son muy importantes, porque claro, uno va ahora a estos catálogos que además están hechos con muchísima más atención y mucha más fiabilidad que los antiguos de otros momentos y que debidos también a archiveros o a historiadores muy afamados y muy importantes, pero que ahora se mejoran porque, entre otras cosas, la capacidad pues para corregir esto y tal, las ediciones, pues ha mejorado extraordinariamente. Luego me he encontrado con que ha habido a lo largo de todos estos años trabajos importantísimos sobre linajes concretos de la máxima significación. Por ejemplo, los trabajos de Carriazo Rubio sobre los Ponce de León, ¿no? Por ejemplo, el gran libro de Ladero Quesada sobre los Guzmán. No se puede ya volver sobre esos linajes sin ir a esos autores y sin conocer y penetrar lo más a fondo que se pueda en esa bibliografía. Pero también es verdad que después de 40 años o más, he tenido que corregir o rehacer muy pocos árboles genealógicos de mi trabajo original. Y podría haber añadido datos sobre determinados personajes, etcétera, etcétera. Pero no es que el esqueleto, es que yo creo que más del 80% de la obra era absolutamente válida después de 40 años. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo hice un gran trabajo? No lo creo. Lo que sí creo es que todavía faltan muchísimos trabajos porque se ha dejado de trabajar sobre los linajes concretos de la nobleza media y no digamos de lo que podríamos llamar la baja nobleza. Ahora veremos, porque se han hecho otras muchas cosas, pero es verdad que hay un déficit, o lo ha habido, no ha habido continuidad en muchos aspectos con nuestra generación. Yo creo que eso tenemos que reconocerlo. O sea, no ha habido continuidad, no ha habido los intereses de los historiadores, incluso más jóvenes que se han acercado a la historia de la nobleza, han ido por otro lado. Y ahora voy a comentar algo sobre esto. Hay un desarrollo muy grande en los últimos 20 o 25 años, creo, de la técnica prosopográfica, que hasta cierto punto ha usurpado. Bueno, yo he trabajado mucho sobre eso y en la Universidad de Cádiz y allí por donde he ido, pues he promovido trabajos de prosopografía y yo mismo los he hecho. O sea que esto no es un reproche. Quiero decir una forma en que se ha desviado el interés de muchos historiadores, porque generalmente la prosopografía pues, lo que te ofrece son panoramas que la genealogía, para conseguirlos, pues es mucho más dificultoso y sin duda se tardaría mucho más tiempo, ¿no? La prosopografía, esa instantánea que ofrece sobre épocas históricas, que puede ser unas décadas, que puede ser un momento o un instante, si tienes una buena fuente concreta, por ejemplo, el Padrón de Sevilla de 1384, editado pues hacia el año 2000, me parece que fue, una cosa así, 2000 algo. Pues claro, un padrón como ese lo que te permite es, si tienes el trasfondo y sabes quiénes son de los que están apareciendo, porque te suenan ya, como ven que sonaban, es una radiografía de la sociedad sevillana en un momento concreto, situados con sus cuantías además. Además, ya no son solo nombres, es que te aparece la posición económica que tenían dentro de la ciudad y muchas veces pues la profesión o aquello, el cargo que ocupaban, etcétera, etcétera, pues es algo formidable. Es que es una tentación tan grande. ¿Cómo te vas a poner a hacer historias de linajes que no sabes lo que vas a encontrar? Cuando tienes una fuente como esa que te ofrece, claro, eso permite, por ejemplo, hacer después pues toda la prosopografía sobre el grupo dirigente sevillano durante la época de los primeros Trastámara, desde el final del reinado de Pedro I hasta finales del siglo XIV, ¿no? En una época muy desconocida de Sevilla, una fuente como esa pues te abre unas posibilidades enormes para poder hacer después la reconstrucción de todo eso. ¿Y ahí interviene la genealogía? Sí,
interviene la genealogía, porque es utilísimo saber que fulanito de tal, el que aparece en ese padrón, el alcalde mayor, que inmediatamente, aunque ya no aparezca ahí, pero que unos años después, pues de quién era hijo, de quién era nieto, y lo sitúas. Pero ya no es un estudio genealógico, ya no me interesa el linaje ese en sí, ¿eh? Lo que estoy es haciendo un trabajo de otra índole, el foco ha cambiado, ¿no? Entonces, y los trabajos de prosopografía, por lo menos en mi entorno, llamémosle científico, pues han tenido importancia, y sobre todo una cosa, lo que tienen es prestigio, y esto es algo a lo que los jóvenes historiadores pues naturalmente buscan, ¿no? Porque es verdad que es una técnica pues que ahora mismo pues está, vamos a decir, en boga, no es que sea reciente, pero es algo que está adquiriendo pues un volumen importante, ¿no? Luego hay también, y lo he detectado así, pues mucho interés historiográfico en temas en los que la genealogía tiene un papel, pero auxiliar, no central. Por ejemplo, la historia del poder, que es una cosa que está, bueno, pues ahí claro, que la genealogía tiene algo que decir, pero no es la genealogía el núcleo ni el centro, ¿no?, de la investigación. Me estoy hablando, por ejemplo, trabajos realizados por mi querido y tristemente también fallecido durante el COVID, Alfonso Franco, al que todos conocimos. Pues Alfonso trabajó mucho sobre estas cosas, pero él era un genealogista, pues no, él no se puede decir que fuera un genealogista, pero sí al trabajar sobre la nobleza y sobre, pues cuando hace la gran biografía que hizo sobre don Juan Pacheco, pues tiene que recurrir a cosas de genealogía, pero en realidad en la genealogía pues le interesaba poco, es la verdad, ¿no? Pero toda esta cuestión sobre la historia del poder, pues esto hoy pues también. Los patriciados y aristocracias locales. Bueno, es que todo esto tiene que ver con una cuestión de fondo, es decir, ha habido una generación a la que pertenezco, y de los que aquí estamos muchos, que hemos hecho todo lo posible para conseguir que la genealogía pues fuese incorporada a los métodos de estudio de la historia social. Y ahora resulta que la historia social y sus temas ha devorado la genealogía y la ha hecho perder significación, ¿no? Entonces, era necesaria la genealogía, indudablemente, para hacer la historia de los patriciados y las aristocracias locales. Pero resulta que ahora tenemos toda una generación ya de historiadores más recientes o más jóvenes en los que ya no se ve tampoco esa necesidad, es decir, ya hacen historias sobre las aristocracias locales sin ni siquiera ese trasfondo. Por ejemplo, estoy pensando en los trabajos sobre la aristocracia, patriciado, oligarquía, en fin, ahí nos movemos en eso, de Cuenca, de José Antonio Jara, que son muy buenos, si queremos conocer cómo era el poder en Cuenca, el poder municipal, el poder social, pero la genealogía tiene realmente poco que ver. Él no se ha sentido la necesidad de hacer un estudio de los linajes uno a uno de la aristocracia conquense del siglo XV. Los trabajos sobre redes sociales, redes de poder de los patriciados, y no solamente de los patriciados, sino incluso de los linajes o de las familias, porque ya no se puede hablar de linaje, pues que están incluso en un nivel inferior en Jerez de la Frontera, pero que son importantes a nivel local y tal. Enrique Ruiz Pilares, profesor de la Universidad de Cádiz, ha hecho trabajos extraordinarios para conocer todo eso, pero no ha hecho genealogía, y no lo ha hecho en ningún momento, no lo ha hecho en ningún momento. Y perdón porque haga alusión a mis trabajos, cuando yo me planteé eso, lo primero que pensé es que tenía que conocer uno a uno esos linajes, conocerlos perfectamente, para después poder elevarme a hacer el estudio de la sociedad política. Pero ahora parece que no es necesario, ¿no? Como se salta por encima de eso. Y son trabajos estupendos, ¿eh? Porque si fuesen malos, pues se podría decir, bueno, es que usted no. La verdad es que son muy buenos. Incluso, por ejemplo, trabajos sobre el estamento noble, si me paso, me lo avisas, ¿eh? Por ejemplo, los trabajos sobre la hidalguía, concretamente, y donde estamos, pues esto interesa mucho, las cosas que hace José Ramón Díaz de Durana, Arsenio da Costa, este espléndido libro sobre el linaje, la hidalguía como tal,
y además regionalizado, un libro estupendo, libro básico, ¿no? Pues para conocer lo que significó la hidalguía a lo largo de toda la Edad Media y la infanzonía. Bueno, pues para todo eso, pues la verdad es que parece que no hace falta para nada la genealogía, ¿no? Así que, en realidad, lo que yo he comprobado ahora, durante este año, haciendo pues el repaso a todo lo que se había, es que trabajos de genealogía, pues hay pocos, incluso muy pocos, ¿no? En los últimos tiempos. Incluso podría decirse que conforme avanzamos cada vez menos, ¿no? Y que no parece que sea un género que esté interesando a los historiadores jóvenes. No digo a los aficionados a eso. Efectivamente hay un mundo enorme en torno a la genealogía que ha crecido exponencialmente este tiempo y que pueden hacer cosas muy interesantes. Pero estamos hablando de los historiadores profesionales. Ahí creo que se está perdiendo nivel y se está perdiendo presencia, ¿no? Bueno, ¿puede llevarnos esto a un agostamiento de la ciencia genealógica asfixiada por sus aplicaciones? Pues ahí lo dejo, ¿no? Probablemente, a lo mejor pues dentro de unos años, lo que hay que hacer, y no sé, y esperemos que no tengamos que recibir el impulso de fuera, otra vez de Francia o donde sea, pues sea el rescate de la disciplina y de la ciencia genealógica como objeto válido por sí mismo y no tanto pues por la aplicación que se le ha dado, ¿no? Bueno, no sé si esto es un poco confuso o tal, pero bueno, yo por ahora lo dejo aquí, porque tenía pensado hablar sobre aspectos regionales, qué se ha hecho aquí, qué se ha hecho allí, qué se ha hecho en Córdoba, qué se hizo en Jaén, pero creo que eso, pues en fin, en todo caso, si alguien después tiene interés, pues incluso particularmente le puedo comentar mi impresión. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, y terminamos. Sí, se puede ligar el proyecto. Gracias. Pues muy buenos días. En primer lugar, pedir disculpas por mi muy imperfecto castellano, pues voy a intentar hablar el mejor posible. Decir también que es un honor compartir esta mesa con vosotros. Agradecer la oportunidad. Bueno, hablaré aquí de la genealogía y la historiografía sobre la nobleza portuguesa, más o menos entre los siglos XIV y XVI. Me gustaría estructurar esta presentación, esta charla, en torno a tres temas presentados de forma secuencial. En primero, una visión panorámica sobre la historiografía desde este periodo y el uso que en él se ha hecho de la genealogía. En segundo lugar, pienso que será importante hablar un poco sobre mi tesis y sobre la tesis de António Pestaña de Vasconcelos, que ya fue aquí mencionada, precisamente cubriendo ese periodo en las cuales la genealogía fue una herramienta fundamental, demostrando cómo este conocimiento puede ser clave para comprender procesos sociales más amplios y profundos también. Finalmente, me gustaría traer algunas perspectivas futuras de investigación, algunas pistas documentales y sobre todo a partir de un caso concreto de investigación que es el proyecto Vinculum sobre los mayorazgos y capillas portuguesas entre los siglos XIV y XVII. Pues sobre la visión sobre la historiografía, decir que me voy a hablar sobre todo sobre trabajos académicos de historiadores profesionales, porque seguimos teniendo una separación entre lo que es el culto de la genealogía por vamos a decir, historiadores amadores y el uso muy poco frecuente por los historiadores profesionales. Es una separación que, desde mi punto de vista, es problemática para ambos y una de las cosas que
que podríamos hacer, por ejemplo, es un inventario de muchas genealogías que están publicadas en revistas no académicas, muchas veces muy bien hechas, que podrían aportar un conocimiento muy importante para la historiografía académica. El otro comentario introductorio es decir que, lamentablemente, hablar del uso de la genealogía casi siempre lleva a la historiografía sobre la nobleza. Y digo lamentablemente porque, dada la importancia del parentesco en esta sociedad, en la sociedad medieval y moderna, el parentesco es como una estructura que está subyacente a todo, a las relaciones de producción, de poder, lo que sea. Los datos genealógicos sobre otros grupos sociales serían sin duda muy importantes para comprender de forma más completa y coherente el funcionamiento de la sociedad en general y no solamente de los grupos de poder. El primero, probablemente voy a hablar voy a dar algunos ejemplos concretos de obras que les pueden interesar. La primera es un estudio de la cuestión muy útil e importante que ha sido hecho sobre la historiografía medieval, la historiografía sobre la Edad Media portuguesa en 2010, que está estructurado en varios capítulos nomeadamente sobre la nobleza, que tiene un inventario muy útil sobre toda la producción historiográfica entre 1950 y 2010. Pues como les decía, el uso de la genealogía está concentrado en la historiografía sobre la nobleza, y la periodización aquí es muy similar a lo que acontece en la historiografía española, es decir, que tenemos como una ruptura que está atribuida al cambio dinástico, en este caso en 1385. La historiografía portuguesa también recibió esta idea de Moxó, de una nueva nobleza después del cambio dinástico, de origen también a trabajos como de María José Pimenta Ferro, otras lecturas nacionalistas o materialistas sobre el cambio dinástico, la tesis doctoral de Fátima Regina Fernandes, que es una historiadora brasileira que trabajó en Oporto. Entonces, algunos trabajos sobre este cambio que se preguntaban si este cambio era real o más retórico. Esto para decir que efectivamente tenemos aquí el final del siglo XIV es como para esta historiografía el inicio de una nueva etapa. Y además es un debate historiográfico de alcance ibérico que sitúa en este periodo transformaciones del sistema de parentesco, ideas que, como ya fue subrayado en la parte de la mañana, que venían de otras escuelas teóricas, la idea de una transformación de un parentesco vertical, lineajístico, el inicio de la casa, que es también la razón por la cual muchos modernistas que trabajan en el siglo XVI, XVII y más allá, sitúan sus trabajos, el inicio de sus trabajos en el siglo XV, tanto en Portugal como en España. En España los trabajos, por ejemplo, de Juan Hernández Franco sobre la nobleza de Murcia, entre otros. Sobre todo este periodo de confluencia que es el siglo XV es visto por muchos medievalistas como la continuación de las estructuras medievales, pero por los modernistas es como la formación de las grandes estructuras que van a caracterizar las sociedades ibéricas de antiguo régimen hasta el siglo XIX. Entonces, ¿qué nueva nobleza es esa del siglo XV? Tenemos un nivel superior del grupo cada vez más dependiente de un encuadramiento curial, de una relación directa con el rey, y en el caso portugués la concesión de señoríos de la corona constituirán en este periodo, en el siglo XV, la base de las grandes casas de la nobleza que continuarán hasta el final del antiguo régimen. Los varios sectores de la aristocracia en este periodo están también cada vez más estructurados por el sistema de vinculación de mayorazgos y capillas, que van a tener una gran difusión social y van a formalizar de manera más estricta las estructuras de parentesco y generar también
el uso, la producción y el uso social de la información de los datos genealógicos. En términos historiográficos, en Portugal ya empiezan, sobre todo en los años 90, trabajos sobre esta nobleza de transformación. Sobre el final del 14, el 15, trabajos ya clásicos centrados en algunos linajes o grandes casas de la nobleza portuguesa, como ya mencionamos aquí, creo, mañana, Mafalda Soares da Cunha, con su trabajo sobre la Casa de Bragança, Luís Filipe Oliveira, que cito aquí también con el trabajo sobre la Casa dos Coutinho, es decir, como historias totales de linajes que buscan reconstituir patrimonios, percursos individuales, pero que también atribuyen una importancia a la genealogía, a la reconstitución genealógica de los linajes para comprender todos estos procesos. Tenemos algunos trabajos en los años 90, pero después tenemos como un hiato. Hay algunos trabajos más recientes que ya entran en el siglo XVI, como este trabajo de Carlos Moura sobre a Casa Senhorial dos Condes e Marqueses de Vila Real, que ya el profesor Sotomayor Pizarro habló hace poco, que tiene un uso bastante extenso de documentación ya de archivos de familia, con una calidad de información diferente de las tesis de los años 90, muy dependientes de los archivos de la corona. Y cabe también destacar la importancia de modernistas interesados en la expansión que han analizado linajes y casas de figuras vinculadas a estos procesos. Cito solo aquí un par de ejemplos, los trabajos de Nuno Vilasanta sobre los Ataíde, o Francisco de Barreto, también de Alexandre Pelúcia sobre Martim Afonso Sousa, muy ligado a India y Brasil. Es decir, que tenemos un interés instrumental de la genealogía para situar un poco estos individuos. Mencionaré también algunos ejemplos de trabajos un poco más diferenciados que procuran articular la genealogía con algunos métodos como la demografía histórica o mismo intentando hacer un poco de historia social más abrangente. Un caso muy poco conocido en Portugal de James Bond, que era un antropólogo americano que ha hecho dos trabajos muy interesantes con base en los nobiliarios portugueses, que tuvo después alguna continuidad de análisis de esos trabajos de Mafalda Soares da Cunha y Helder Carvalhal, análisis de percursos de linajes donde se articula genealogía, demografía, inquéritos propios de la demografía histórica para comprender posicionamientos sociales. Entonces, no quiero hacer un inventario muy completo, creo que si vamos a publicar los textos será muy útil y podremos hacer un inventario más específico de trabajos, pero en términos de balance general me parece que tenemos este centramiento cronológico entre los siglos XIV y XVI están muy centrados en la élite del grupo, en el topo, por lo cual la información está también más disponible. Sobre todo reconstrucciones de linajes centradas en líneas sucesorias más proeminentes, las más importantes, aquellas que acumulan los títulos, que reúnen los protagonistas más destacados y que en suma están en la base de las grandes casas de la nobleza portuguesa. En términos de fuentes, casi siempre a estricta dependencia de nobiliarios, subsidiariamente de documentación, pero casi siempre fuentes de la corona, movilizada para reconstruir patrimonios o otra información. Me parece importante decir que hay grupos sociales que están aquí muy ignorados, temáticas historiográficas poco conectadas, fruto de una separación temática, por ejemplo, entre nobleza y burguesía o conceptos análogos. En este sentido hay un estudio notable que hace una combinación entre genealogía y estudios de redes sociales para comprender una sociedad como era la sociedad de Oporto en el siglo XVI, que es este trabajo de Pedro de Brito, Patriciado Urbano Quinhentista, las familias dominantes do Porto. Entonces, la genealogía es un recurso instrumental y muy limitado en esta historiografía, casi siempre
limitado a grados cercanos de consanguinidad. Y, por ejemplo, temas muy interesantes como cómo se estructuran las redes matrimoniales fueron casi siempre ignorados. Hay aquí una excepción, que fue el trabajo de María Lourdes Rosa con los archivos de Vaticano, que es un inventario sistemático de dispensas matrimoniales atribuidas a los portugueses en la segunda mitad del siglo XV, que permitió efectivamente, a partir de estos datos, reconstituir genealogías para comprender si los interdictos matrimoniales eran o no respetados y con qué nivel. Ahora me gustaría pasar a hablar de dos trabajos en concreto. En primer lugar, de António Pestana Vasconcelos, que me parece que en los últimos 15 años considero que el trabajo de Antonio y lo mío fueron los que más sistemáticamente hicieron uso de información genealógica. Y además dos discípulos del profesor Sotomayor. El trabajo de Antonio Pestana Vasconcelos es sobre la relación entre la nobleza y las órdenes militares entre los siglos XIV y XVI. La tesis fue publicada, tenéis aquí la versión publicada, pero si quieres, ella está online disponible en el... bueno, me gustaría mostrar... porque Antonio tiene una capacidad de trabajo notable, entonces todo su trabajo está vaciado en una extensa reconstitución genealógica. Vamos a ver si consigo. No. Está online en el repositorio de la Universidad de Oporto, entonces puedes acceder a partir de aquí. Esto es el volumen de la tesis, pero aquí hay todas las es una mistura, vamos a decir, entre la prosopografía y la genealogía, pero hay una cantidad impresionante de datos y es muy importante. Es un archivo prosopográfico sobre 427 individuos, del cual resultó una información genealógica muy amplia. Y tiene también aquí cuadros genealógicos de las linajes. Es verdaderamente un trabajo muy importante. Me gustaría pedir perdón por la inmodestia de la autocitación, pero es que es un ejemplo de... es verdaderamente para hablar del uso que he hecho de la genealogía en mi trabajo. El problema de mi trabajo era comprender la relación entre el parentesco, las estructuras de parentesco, en la manera como los grupos logran continuar a reproducirse socialmente. Este era el problema de partida. A la diferencia de la historiografía dominante, no me interesaba hacer como una especie de historia total del linaje, pero seleccionar un grupo más abrangente y tener cuestiones más abrangentes. En ese sentido, la genealogía era absolutamente crucial. Tenía que desde el inicio reconstituir todas las linajes, y después tenía dos problemas históricos. De un lado, saber cómo los patrimonios, los nombres de familia y la heráldica eran transmitidos, lo que supunía la reconstitución de las genealogías. En el otro lado era analizar las redes matrimoniales. Perdón, ¿dónde está? En ese sentido, les voy a mostrar un poquito de la tesis, sobre todo donde tenemos más información genealógica, que está aquí. Hay una reconstitución de los linajes,
pero, por ejemplo, uno de los problemas que yo tenía aquí de saber era, tenemos la idea de que los grupos dominantes son necesariamente muy endogámicos. A mí me gustaría saber hasta qué punto el respecto de los interditos matrimoniales fue o no una realidad. Entonces, por ejemplo, para todos los matrimonios he intentado encontrar los grados de consanguinidad. Fue un trabajo muy extensivo en temas genealógicos, pero me permitió percibir que en este periodo, en el siglo XV hasta las primeras décadas del XVI, respecto a los matrimonios que unían, por ejemplo, primos, parientes en segundo o tercer grado canónico, eran una excepción, muy raros, y que la mayor parte de las recurrencias genealógicas que he encontrado estaban entre el cuarto y el sexto grado. Lo que en relación con los procesos sociales que son conocidos de esta época era coherente, es decir, que todos los señales que tenemos es que el grupo aristocrático en este periodo se está expandiendo, entonces esta extensión de las relaciones era coherente con lo que sabíamos. Por la mañana hablábamos también de la transmisión de los nombres de la familia y todo más. Todos estos materiales me permitieron cruzar estos datos y analizar estos procesos. Bueno, no me quería continuar mucho más tiempo, solo os hablaré del proyecto Vinculum y de lo que permite para perspectivas futuras de investigación. Vinculum fue un proyecto financiado por el European Research Council. Estos proyectos son muy importantes porque tienen un financiamiento muy grande, entonces podemos montar programas científicos muy ambiciosos, contratar muchos investigadores y obtener resultados muy importantes. Vinculum porque es una diferencia entre Portugal y al menos la Corona de Castilla. En Portugal no tenemos prácticamente ningún mayorazgo sin encargos píos y la mayor parte de las capillas también eran de administración familiar. Entonces, es decir que en la práctica los conceptos de mayorazgo y de capilla son muy fluctuantes, el uso social y concreto. Y además hay muchas fundaciones que son de mayorazgo y capilla. Entonces nosotros elegimos el concepto de vinculum para abarcar los mayorazgos y las capillas. Hay algunos resultados del proyecto que van a estar muy pronto disponibles para el público, nomeadamente nuestra base de datos que tiene mucha información genealógica. Lo que les voy a mostrar ahora es el back office, porque la base de datos aún no está disponible. Pero la base de datos está organizada en una idea. Cada vínculo que está identificado por el nombre de su fundador. Cada vínculo es una institución. Voy a mostrar cómo funciona. Cada vínculo es una institución que está identificada por el nombre de sus fundadores, que tiene aquí una pequeña historia, los bienes, el patrimonio, que está además después relacionada con las personas que son identificadas por su situación jurídica hacia el vínculo, en este caso es una institución, que son los productores de la documentación que está descrita, que les voy a mostrar, y después vamos a tener en todas estas fichas individuales todas las relaciones de parentesco que ya están aquí identificadas en cada vínculo. Y después el archivo reconstituido del vínculo. Entonces, para este vínculo tenemos 8 documentos entre la acta de fundación, testamentos, toda más información
descritas sobre cada documento. Entonces, la base de datos va a tener mucha información genealógica que prontamente va a estar disponible, verificada, hecha a partir de los documentos originales. No tenemos aquí genealogías reconstituidas posteriormente, son solo informaciones de archivos. Además de la base de datos, tenemos también ya publicados varios libros, 3 libros de historia a partir de los vínculos, el mío sobre las estructuras de parentesco organizadas por los vínculos, donde una de las cuestiones que planteo es que efectivamente la difusión social de los vínculos en los siglos XV, XVI y XVII es uno de los instrumentos de la difusión de un parentesco genealógico en la sociedad, pero otro libro de Ana Rita Rocha sobre la manera como los vínculos organizaron las estructuras de poder, lo de Rita Sampaio da Nova, la manera como los vínculos permitieron la construcción de formas de identidad de esos grupos familiares. Todos estos libros están publicados en acceso abierto en la prensa de la Universidad de Coimbra, se puede descargar gratuitamente. Me gustaría solamente terminar con una de las obras que publicamos, porque hicimos 23.000 descripciones de documentos de archivo, y a partir de un cierto momento nos comenzamos a tirar notas de los documentos más interesantes, de las informaciones que muchas veces buscamos, pero que no están muy fácilmente a la disposición. Entonces organizamos como una antología documental con transcripciones de documentos completos o de excertos, se dice así, o de partes de documentos, se puede acceder también. Tenemos aquí el índice de cada documento tiene un número, y después hay aquí una categoría de temas, como por ejemplo, es una pena que Miguel no esté aquí, Miguel Matilde Seixas, porque tenemos, por ejemplo, mucha información sobre esclavos, pero también heráldica. Tenemos aquí, todo eso son documentos donde hay informaciones sobre heráldica. Normalmente, instituciones de mayorazgo son donde se dice qué armas van a usar, pero es un manantial de información enorme. Y pues pienso que este es un ejemplo de este proyecto de nuevos programas construidos a partir de problemas historiográficos que pueden aliar nuevas tecnologías, nuevas ideas, pero al mismo tiempo usar técnicas clásicas que mantienen su importancia: la genealogía, la descripción archivística, diplomática, correcta de los documentos, para que la información disponibilizada, sea de que la naturaleza esté correctamente descrita y disponible para el público. Pues, gracias. Vamos a abrir el periodo de intervenciones. El micrófono, por favor. Sí, es que yo lo que quiero decir es que todas las dudas que yo planteaba al final de mi intervención sobre cómo la genealogía podría revalorizarse esto y tal, y los nuevos historiadores, pues llega este señor y lo resuelve todo en su exposición. O sea, lo que hay que hacer este señor es pasearlo por toda España, por todas las universidades, y que cuente esto, que es interesantísimo, y me parece que es un trabajazo que hay que descubrirse, ¿no? Sí, sin duda. Impresionante, Eso es así. Muy bien. Yo quería hacer un comentario al hilo de algo que ha dicho Eduardo y algo que ha dicho el profesor Sánchez Saus. Y
aprovechando que estamos en esta casa. La Asociación de Hidalgos, en los años 70 y tantos, acometió un proyecto dirigido por Vicente de Cadenas, que era extractar la información genealógica y heráldica, fundamentalmente genealógica y nobiliaria, muy esquemática, contenida en los pleitos de hidalguía que se conservaban en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Esa obra abarcó el siglo XIX y el siglo XVIII. Años después, concretamente en el 2007-2008, la asociación tomó la decisión de dar continuidad a aquel trabajo. Y hoy, en la actualidad, tenemos en marcha 4 proyectos que creo que son fundamentales en la idea de lo que Eduardo ha comentado. Aquel trabajo inicial de Vicente de Cadenas se está desarrollando hoy precisamente con los criterios que Eduardo demandaba. Es decir, no solamente genealogía pura, no solamente heráldica, nobiliaria, sino toda la información sociológica, familiar, que contienen esa documentación. En el caso de la Chancillería de Valladolid se ha completado, se está terminando de completar los siglos XV, XVI y XVII. En el caso de la Chancillería de Granada, también el XV, XVI y XVII. Está pendiente en el caso de Granada el 18 y 19. En el caso de los archivos de la Corona de Aragón ya se han terminado, y en el caso del Archivo Real de Navarra se está desarrollando también el extractado de esa misma información genealógica, nobiliaria, sociológica, etc. En los 4 proyectos el esquema de investigación es muy parecido, cada uno con las peculiaridades de la documentación que cada archivo contiene, pero con ese mismo objetivo de dar no solamente genealogía pura, sino completar el ambiente sociológico, familiar, el entorno, cuando dan información de propiedades, de testamentos, todo eso se está citando. Con lo cual, la información hoy es muchísimo más completa que la que teníamos entonces. Para que nos hagamos una idea, en esos 3 siglos de investigación en Valladolid, 15, 16 y 17, van publicados 18 volúmenes de 700 páginas cada uno de media. En Granada, en los siglos XV, XVI y XVII, van otros 18 volúmenes del mismo calibre. Hay cientos de miles de personas citadas, de lugares citados. En el caso de Zaragoza, algo parecido, y en el caso de Navarra, que está en plena investigación, pues es del mismo orden. Entonces, yo quería, un poco al hilo de lo que habéis comentado, que se conociera esos 4 proyectos que la Asociación de Hidalgos está desarrollando y que están en marcha, y que se van publicando esos resultados de esas investigaciones a medida que van transcurriendo. En este caso, se van publicando por reinados, precisamente para poner al alcance de los historiadores, de los genealogistas, de los interesados, la información que se va obteniendo de una manera más constante y más periódica. Este mismo proyecto contempla la posibilidad de colgar online toda esa información. Se hará en 2 plataformas. Una, la de la propia Asociación de Hidalgos,
y otra, en el caso de Valladolid, del archivo de Valladolid, el archivo de Granada no está tan claro, porque el archivo de Valladolid depende directamente del Ministerio de Cultura y su idea es publicarlo en pares, en el canal del Ministerio de Cultura. Granada, aunque la propiedad, digamos, de la documentación es de Cultura, pero la gestión está encomendada a la Junta de Andalucía. Y entonces depende de lo que la Junta quiera hacer al respecto. Todo lo que os quería decir. Me gustaría hacer algunas observaciones, pero en realidad no quiero hacer observaciones, quiero hacerme preguntas en voz alta. Y son dos preguntas que son muy tontas, pero no son tan tontas como parece. La primera es, ¿qué es la genealogía? Claro, todos sabemos lo que es la genealogía, ya. Sabemos lo que es la heráldica, ya. También sabemos lo que es la nobleza. Bueno, aquí en este último punto creo que hay bastante divergencia con los modernistas. Una crítica que no quiero omitir a los modernistas, que piensan que la hidalguía es una cosa y la nobleza es otra, que a veces se complementan un poco, pero la nobleza es la hidalguía es la nobleza y punto. Otra cosa es que dentro de la nobleza haya nobles guapos y feos, ricos y pobres, y que tienen título, que no tienen título. Eso es otra cosa. Esto parece que es una tontería lo que acabo de decir, pero los modernistas no lo tienen nada claro, ¿eh? Es más, tienen una visión un tanto desenfocada del asunto. Pero volviendo al tema de la genealogía, lo de heráldica lo dejamos para mañana, pero más o menos es la misma pregunta. Yo creo que importa mucho distinguir qué es la materia y qué es la disciplina. La materia genealógica es la genealogía, lo que llamamos vulgarmente la genealogía. Pero la disciplina, claro, en heráldica decimos, una cosa es la materia heráldica, es decir, los testimonios heráldicos. Y la disciplina, los estudios que hacemos sobre los testimonios heráldicos. Por lo tanto, pienso yo, es lo que yo pensaba en ese artículo año 92, claro, pienso yo, la genealogía, la materia, es la tabla genealógica, o lo que llamaban antiguamente un árbol genealógico, que no es lo mismo. Al hilo de esto, he visto aquí estos testimonios tuyos y pensaba yo, eso es un árbol genealógico. La tabla genealógica es otra cosa. La tabla genealógica es del linaje. Y el linaje no se tiene en cuenta el consorte. El consorte está absorbido por el titular del linaje. Es decir, eso de poner un padre y una madre y dos flechas así unidas y dividirlo otra vez en los hijos y luego los hijos, sus matrimonios con otras flechas, como al margen, eso es un árbol genealógico. Una tabla genealógica es cuando tú incorporas al linaje a los consortes, pero los consortes forman parte del propio linaje. Eso es otra cosa. Bueno, pero volviendo a la cuestión esta. La materia es la genealogía. Y la disciplina, entiendo yo, que son los estudios que se hacen sobre esa genealogía. Y ahí viene al caso este asunto. Si el genealogista tiene necesidad de manejar una variedad de fuentes que es extraordinaria, por lo menos en la época medieval, en la época moderna, como recurres a los libros sacramentales, los libros sacramentales, ¿no? Bueno, pues parece que la cosa está más fácil y cuando no la hay, pues un testamento te echa la mano y ya está. En la época medieval la cosa es más complicada, ¿no? Tienes que manejar mucha documentación para poder afirmar una filiación o un parentesco, ¿no? Luego el genealogista, si maneja toda esa capacidad, ese repertorio de fuentes, tiene en sus manos la posibilidad de hacer unos análisis mayores de eso. Yo creo que el genealogista, yo creía, yo ahora ya no creo casi pocas cosas, pero cuando era joven yo entendía que el genealogista tenía instrumentos para hacer algo más que una reconstrucción genealógica, y que era su obligación. Pero claro, lo que decía antes, la preocupación o la desilusión que me produce es que lo que yo decía en el año 92,
pues ha tenido muy poca eficacia en el ámbito de lo que llamamos la genealogía propiamente, pero sí ha tenido trascendencia en lo que ha señalado Rafael Sánchez Saus, que parece que la historia ha devorado la genealogía. Pero claro, los que hacen el análisis son los historiadores. Claro, y yo creo que ese es el error. Bueno, es unos comentarios, unas reflexiones que las pongo encima de la mesa. ¿Me permite hacer también un par de comentarios en torno a esto y a otras? Por ejemplo, tú empezaste con un recuerdo prehistórico de cómo era investigar hace 40 años. Perfecto. Y la falta de ordenadores, de todo. Y nos olvidamos todos de la importancia, Manolo lo refirió en su acogida, las revistas. La importancia de las revistas, como la Hidalguía, Armas y Trofeos en Portugal, revistas muy antiguas que empezaron inicios del siglo pasado y que siguen siendo vehículos de transmisión, de información muy importante y quienes siempre los historiadores dan el debido mérito a esas publicaciones, aun bien que fue referido. Pero lo que yo quería destacar es, y que es el problema de viejas generaciones y nuevas generaciones. Casi parece Moxó con la nobleza vieja y la nobleza nueva. A ver, Yo parezco Benayán con la nobleza vieja, la nobleza vieja. Sí, Benayán, sí. No, claro. Es que la cuestión son cuestiones metodológicas, son cuestiones de modelos, de modas. Esta cuestión de la prosopografía. Es muy fácil hacer la prosopografía. ¿Por qué? Porque el universo es muy restricto. El Cabildo de Córdoba es un grupo de 30 señores, 40. El problema es que la genealogía te pone perante grupos de centenares, de miles de personas. Y la única forma de trabajarlos es la genealogía. No hay otra hipótesis. Desde la biografía, una persona sola, un grupo, a través de la prosopografía, pero tienen que tener un denominador común, porque si no el estudio prosopográfico no tiene sentido. Son miembros del Cabildo o de la municipalidad o de lo que sea. Y finalmente, la genealogía estudia un grupo inconmensurablemente mayor, más amplio, que tiene un denominador común, son parientes. Pero el trabajo que te da a recoger todo lo que es necesario para dar huesos, piel, forma a esta gente es impresionante, una cantidad inconmensurable. Y esta era la crítica que muchas veces los historiadores hacían. ¿Cómo es posible que estos señores tengan todo en su mano y no hagan el paso siguiente, que es pasar a hacer historia? Es como el arqueólogo que saca cacos y piedras y tal, y después no da fechas, no da contextos. O sea, los arqueólogos están convencidos que son una cosa parecida, no, son historiadores. Porque a partir del momento en que se quedan con los materiales, son técnicos de cerámica o de metales y tal, no son nada más. Bien. Y ese es el problema, es traer... A ver, ¿quién renovó la genealogía en toda Europa? Fueron los historiadores. Emilio Sáez no era genealogista, era historiador. Matoso era historiador, todos esos hombres eran historiadores. O sea, aprovecharan los datos de la genealogía para escribir historia. Y es eso que también los genealogistas, amadores, curiosos y tal, tienen que hacer. Es trabajar los datos que consiguen recoger. Solo en ese día la genealogía estará en el mismo patamar que otros ámbitos historiográficos. Pero, claro, después, y termino, paso la palabra, el problema es un problema de tiempo cronos. O sea, hoy en día las nuevas generaciones no tienen el tiempo que nosotros teníamos para hacer los trabajos. Esa es la verdad.
Yo me acuerdo, en nuestra generación una tesis podía tardar 15 años a hacerse. Eso hoy en día es absolutamente impensable. Y más, lo que es peor aún, y pasó mucho aquí en España, que es la división de España en provincias, en autonomías. Y se perdió mucho la idea de conjunto de la sociedad, o sea, yo trabajo nobleza de Asturias, ¿no? A mí no me interesa de León o no me interesa la gallega. Esto no es posible, acabo de decirlo hace poco que no hay fronteras, esa división no tiene sentido. En la época medieval es absurdo. No es absurdo, claro, pero para trabajar Portugal ya no es fácil. Ahora, trabajar la corona de Castilla, vamos por ámbitos medievales que ya tendrían un poco sentido dividir. Corona de Castilla, corona de Aragón, reino de Navarra. Es un espacio geográfico tremendo. O sea, hoy en día es imposible en 4 o 5 años para hacer una tesis obligatoriamente o un proyecto que tiene fechas controladas, tener una amplitud de estudio que podíamos tener nosotros porque no teníamos, casi limitaciones. Y eso también condiciona mucho la capacidad de trabajar linajes desde el siglo XI hasta el siglo XV o XVI. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Era solo un comentario, porque hay limitaciones que nosotros teníamos otras, la máquina de escribir sin ordenador, ellos tienen otra que es un tiempo mucho breve. Todo nuestro tiempo es muy, muy breve. Por todas las razones. Es el teléfono, el ordenador, no sé qué. Todo tiene que ser hecho en segundos y eso tiene consecuencias, claro. Pero ¿dónde acaba la genealogía y dónde empieza la historia? Claro. La palabra pedida desde hace mucho tiempo. Perdón. Muy buenos días. En primer lugar, yo quiero felicitar a la mesa, a los 4 ponentes, porque me ha parecido algo extraordinario. Yo soy un humilde profesor de la Universidad de Salamanca que he aparecido en Madrid a la FITUR y vi coloquio hispano-luso de genealogia, mas a miña ligação con Portugal é enorme. Eu comecei a miña vida académica no Instituto Español, no Palácio de San João do Rio, perto de Algés. Y hoy, pues, para mí, mantengo la relación con la Sociedad de Geografía de Lisboa. Quiero felicitarles, pero para mí algo que me ha llamado mucho la atención fue en el doctor Aguiar, cuando puso un árbol ahí y aparece un nombre de Guiomar Noroña. Ahí. Fíjense ustedes que para mí es algo impresionante. Noroña, el apellido Noroña, la dinastía, los títulos, los Noroña, es algo netamente asturiano. Y dentro de Asturias, Noreña. Y dentro de Noreña, el hijo de Alfonso II, ahí tenemos al infante Alfonso Enríquez, casado con una portuguesa, y cómo se transmite el apellido de Noreña a Noroña hasta la actualidad. Es impresionante. Y toda la difusión en los virreyes en la India, en la nobleza actual, que a mí me ha dejado sorprendido, porque yo pertenezco a la montaña de León, a una comarca donde hay mucha gente, pero somos muy pocos. Bavia. O sea, fíjese, ser de Bavia. Y Bavia, cuando uno hace una investigación genealógica, siempre se encuentra en los libros eclesiásticos la visita del obispo o arzobispo de Oviedo. Y el arzobispo de Oviedo siempre va como conde de Noreña. Y claro, para mí era más sorprendente conde de Noreña, y cuando te pones a investigar, el conde de Noreña es porque los trastámaras se lo quitan al bastardo y se lo dan al obispo. Ese es un detalle que me llamó muchísimo la atención y poco a poco sigue uno con esta labor genealógica y aprendiendo de ustedes. Muchas gracias. Yo quería únicamente al hilo de lo que habéis comentado ahora
sobre los medios que había antes y los que tenemos hoy, hoy la informática nos está facilitando muchísimo el estudio de los resultados que vamos obteniendo. Un ejemplo es en el caso del proyecto de Granada, que hemos observado que coinciden a lo largo de esos 3 siglos que he comentado, 15, 16 y 17, coinciden muchos o algunos litigantes o familiares de litigantes o consortes de litigantes que se repiten a lo largo del tiempo. En unos casos como nietos, litigó el padre, litigó el abuelo. Entonces, todas esas informaciones, gracias a la informática, las podemos reunir y plasmar en un árbol genealógico completísimo que cubre pues 1, 2 y hasta 3 siglos muchas veces de miembros de una misma familia o de un mismo linaje que a lo largo del tiempo han ido litigando unas personas y otras personas. Entonces, la informática para eso está siendo una herramienta fantástica. Quería decir, como todo progreso, una de sus características es que aumenta las diferencias entre los que acceden y los que se quedan fuera, ¿no? Es decir, esto yo creo que, y sobre todo después de haber oído la intervención de profesor Aguiar, es comparable al giro que puede dar la genealogía desde la genealogía oral a la genealogía cuando se empieza a escribir. Es decir, es un giro copernicano. Es decir, esto, las posibilidades que efectivamente eso abre. Pero también es verdad que no solamente es que muchos, por razones vitales y generacionales, somos incapaces de penetrar en esos mundos ya, por lo menos con lo que es penetrar de verdad, ¿no? Quedarnos en la nata, en la superficie, ¿no? Sino que también pues, muchísimos investigadores que no sean profesionales, que no sean pues, gente en grupos de investigación donde se adquiere pues, todo un bagaje, unas cosas y tal, pues se van a quedar absolutamente fuera de todo eso, ¿no? Es decir, asistimos a un momento en el que no solo la genealogía, sino prácticamente casi cualquier actividad de casi cualquier género, pero todo aquello que tiene que ver pues, con una actividad intelectual, está clarísimo que está siendo transformada en su fundamento por estas posibilidades que se abren y que al mismo tiempo la realidad nos dejan a tantos fuera, ¿eh? Yo no hace mucho, y con dolor porque ya no me cabía nada, tuve que tirar las cajas de zapatos llenas de fichas, miles de fichas en papel, que yo tenía guardadas desde hacía 40 años, con los datos recogidos, pues claro, uno a uno, todo, individuo a individuo. Cajas de zapatos, porque ni siquiera el tamaño que tenía no me cabían en archivos y esas cosas, me venían todo ahí. Y entonces cajas de zapatos. Y acabé tirándolo todo eso, porque me di cuenta que además eso jamás ya nadie lo va a necesitar. No lo va a necesitar y nadie lo va a entender, pero sobre todo que nadie va a tener la curiosidad de decir, bueno, ¿y qué se hizo y qué tal? O sea, no le van a servir a nadie, empezando por mí, y las tiré. O sea que eso implica, todos estos cambios no dejan de ser también traumáticos. Y bueno, aquí hablamos de genealogías, de linajes, de historia, etcétera, y por lo tanto eso requiere investigación, estudios. Pero desde el punto de vista de la afición, yo creo que muy creciente de la gente de hoy por la genealogía suya, por la genealogía familiar, son de gran utilidad las plataformas en Internet, Geneanet, Family Search y tantas más, donde uno puede acceder y encontrar, poniendo sus apellidos, enlaces con multitud de árboles hechos y conocer, ayudar así su genealogía. Hay millones y millones y millones. Hombre, luego hay que comprobar que efectivamente hacer un muestreo estadístico para ver que eso tiene sentido estar bien. Pero en general muchísimas sí están bien, ¿eh? En eso quizá
nosotros le dimos una distinción por el apoyo, ya no sé cómo llamarle, ¿no? El boom genealógico que se hace gracias a los mormones, a Family Search, y le dimos desde el punto de vista al apoyo a la genealogía la cruz al mérito de esta asociación a Family Search, ¿no? En el libro que está ahí, que hemos hablado esta mañana, ¿dónde está? Sobre la Universidad Titulada de Galicia, que decía que no me levanto del asiento porque no necesito. En el ordenador tienes todo, pero es que tienes la página esta de los mormones y tienes las referencias cronológicas de las personas, de todas, también de las que yo busco. O sea, de los grandes personajes tienes la precisión de la fecha del bautismo, el fallecimiento, el de la mujer, el de los hijos, bueno, con lo cual bueno, es una fuente, pero vamos, fundamental. Ahora, perdón, pero al hilo de estas páginas que hay en Internet de genealogía, están los foros de genealogía. Los foros de genealogía son muy interesantes, porque además aparece mucha gente opinando, aportando datos y tal y cual. Claro, y muchos de esos datos son muy interesantes, o sea, no los tienes, ¿no? Ahora, a mí lo que me sorprende es la ignorancia supina que rueda por estos foros de genealogía. Se hacen preguntas sobre cosas que están más que publicadas, más que conocidas desde hace muchísimos años. Yo no entiendo muy bien el nivel de la gente que está en esos foros, claro, porque de pronto aparece un señor y te proporciona una información muy interesante, además muy completa sobre varias generaciones de quien sea, ¿no? Y de pronto te aparece uno preguntando una cosa, pero oiga, pues esto está publicado hace ya 50 años, esto ya sabemos, si hay hasta una monografía sobre esa persona, si hay otra cosa. Y las redes entra todo el mundo. Sí. Por favor. Sí, yo quería haceros una pregunta. Hay un tema que particularmente me interesó por casualidad, sin querer, y ha acabado interesándome queriendo, que es el tema de las falsificaciones nobiliarias. Hay dos momentos en la historia de España donde son más frecuentes. En los primeros 30 años, los últimos 30 años del reinado de Alfonso XIII y en la época en la que estamos hablando en este momento, el siglo XIV, siglo XV, que es cuando casi todas las casas tituladas españolas hacen memoriales con orígenes legendarios. Las grandes casas todavía los remontan 200 o 300 años antes, como los Toledo en el caso de su supuesta descendencia de los emperadores de Bizancio, ¿no?, que Jaime Salazar desmontó en un interesantísimo trabajo hace unos años, ¿no? Pero lo que he echado en falta, y es lo que os quería comentar, es si ha habido algún estudio sistemático desmontando todos estos orígenes legendarios o simples mentiras, digamos, que se establecieron precisamente en esa época de la que estamos hablando, entre el siglo XIV y el siglo XV, que es cuando empieza a no haber documentación. Tú vas subiendo y lo puedes demostrar, como decía Eduardo, con partidas, con testamentos, y llega un momento en que hay un vacío documental, que hay que demostrarlo de otra manera. Y esa oportunidad es la que reyes de armas y genealogistas posteriores aprovechan para construir fábulas que duran años, siglos en muchos casos, ¿no? Sí, bien, yo iba... Sí, bien. Yo no hablaría del siglo XIV, hablaría más del XV y XVI. Pero yo no hablaría tampoco de falsificaciones, Javier. Yo creo que es uno de los pilares de la pretensión nobiliaria o del linaje es la memoria, y sobre la memoria se construye y la memoria se enaltece a partir de la antigüedad. Entonces, la antigüedad del linaje es fundamental. Y de ahí es por lo que surge la costumbre, las leyendas genealógicas o las leyendas heráldicas que explican las armerías, y todo eso es todo literatura genealógica o pseudogenealógica que se pone de moda en el siglo XV, sobre todo en el siglo XV, y luego ya tiene su continuidad en los siglos más modernos, al siglo XVI e incluso comienzo del XVII, con aquel que decía que era, no me acuerdo si era 121 nieto de Adán, ¿no? Y encima le añade Rivarola y dice, y por línea de varón, directa de varón, Claro,
En fin, pero eso no es falsificación, Javier, eso era la costumbre, es que lo dice Betancourt muy bien en su discurso ingreso en la Academia de Historia, cuando la genealogía en la historia, y habla pues de todas estas, de los centuriones romanos, de los griegos, que no había linaje que no descendiera de los Reyes Magos, vamos, es que eso solo faltaría, ¿no? Pero eso no es falsificación, eso es mitificación, glorificación del linaje. Sí, es y que ahí se queda. Otra cosa es que hay falsificaciones. Hay falsificaciones. Ahora, en lo que yo he investigado, por ejemplo, en Galicia, hombre, no puedo decir ahora que no, pero no las observo como una cosa a destacar. Para nada. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que se entendía que era el conocimiento y el saber en la época. Es decir, esto no es una cosa que pasase solo con los escritos genealógicos, sino que en cualquier rama del saber que uno vaya, pues se da cuenta cómo hay esa búsqueda que tiene mucho que ver con el humanismo y tal, pues insistente, el del enlace como sea, con saberes más antiguos, sobre todo el legado de Roma, todo lo que significaba. Y yo lo he comparado muchas veces, pues, hasta que claro, llega un momento en que el escrito genealógico empieza a hablar de verdad de personas concretas y tal, sobre las que no se puede hacer ninguna falsificación, porque además eran personas conocidas y que tenían un entorno que no podían ignorar, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que se esperaba. Cuando se hacía un encargo de un cosa tal, pues el señor que escribía Barrantes Maldonado, cuando le escribe La Casa de Niebla, él tiene que demostrar que sabe, y que sabe de la antigüedad, y que sabe de los orígenes, y que sabe de las cosas míticas, y empieza a escribir sobre eso. Pero lo mismo cuando escribía un tratado filosófico, pues también se remontaba a los tiempos de no sé cuántos, y escribiese sobre lo que escribiese. Si escribían sobre la ciudad de Sevilla, pues comenzaban, pues ¿cuándo se funda Sevilla? Y entran ahí, pues que si Hércules, que si no sé cuánto, que si tal, y todo ese saber que hoy nos parece, pues en fin, totalmente ficticio y tal, aquello tenía una realidad. La pregunta que yo me hago es, y muchas veces me la he hecho, es ¿hasta qué punto se creían eso? O sea, lo que es creérselo de verdad, decir, no, yo de verdad es que procedo de... Yo no lo sé, pero es verdad que durante un larguísimo periodo de tiempo, que dura varios siglos, el saber consiste en eso. Y por lo tanto, en una obra que se suponía que era seria, hecha por un señor conocedor, esto y tal, por un sabio, pues tenía que figurar ese tipo de conocimientos, porque lo que no iba a hacer era decir quién había sido mi abuela, eso ya lo sabía. Yo creo que era eso lo que se buscaba como parte del lustre de las grandes casas y de las medianas casas. ¿Me permites matizar un poco? Sí. Una cosa, los patricios romanos presumían de descender de los dioses, a empezar por César, que su familia venía de una relación entre Marte y Venus. Bien. Eso es una cosa. Otra cosa es falsificar genealogías. Yo estoy de acuerdo con usted. Por ejemplo, Portugal, no puedo hablar por los otros. El libro de linajes del conde Don Pedro, que por la mañana ya hablamos, es una fuente bastante segura, viene hasta 1350. Tiene algunas añadiduras posteriores, pero vamos, hasta 1383. A partir de fines del 14, la genealogía en gran medida es sustituida por la cronística. Viene en Portugal el Fernán López, el López de Ayala, o sea, esto un poco en toda parte. Y la genealogía pierde importancia. Y vuelve a aparecer ya en el siglo XVI, XVII, los genealogistas de todos conocidos. Hay una falta de información normalmente entre fines del XIV y el XVI. ¿Qué hacen los genealogistas? A través de un sistema que ya no se utilizaba en el XV, que es el sistema de patronímicos, pegan en un Juan Pérez del siglo XVI y decían que era hijo de un Pero Yáñez, el Pero Pérez, hijo de Pero, y van por ahí hasta llegar al conde Don Pedro, a un señor
que existió, que usa un determinado apellido, y así reconstituyen 4 o 5 generaciones sobre las cuales no tienen ni un documento para confirmarlo. Eso es verdad. Otra cosa son estas tradiciones de origen, que, vamos, en una sociedad, particularmente la sociedad de corte de la época moderna, cuanto más antiguo, más precedencia tenía en la corte. Y esto es así en Francia, en la corte en Versailles, o en Londres, o en Viena, o en Lisboa, o en Madrid. Si estaban convencidos de esto, yo supongo que solo de puertas para adentro no estarían convencidos. Sabían perfectamente que era una efabulación, era una mitificación de un origen familiar que, en fin, hacía parte del juego. Ahora, que hay muchas genealogías falsificadas, y eso es incontrolable, eso es verdad. Sí, sí. Sí, Joan. Muchísimas gracias. Enhorabuena a todos los ponentes. Y es solo para decir una cosa, tenía muchas más, nos quedamos con esta, sobre lo que ha hablado ahora sobre las falsificaciones. Incluso plenamente de acuerdo que hubo mitificaciones, hubo una necesidad cultural, digamos así, de crear los orígenes y de dignificarlos. Pero hubo también, en varios momentos de la historia, muchísimas ocasiones en que intencionalmente se hicieron falsificaciones genealógicas. Y eso estoy hablando en las instituciones que clasificaban el honor. Y que para esas era necesario presumir unas ligaciones genealógicas que no eran de todo verdaderas. Estoy hablando de la Inquisición, estoy hablando del Consejo de Órdenes, o de la Mesa de la Conciencia y Órdenes, o incluso del desembarco del Paso en Portugal para hacer la lectura de bachareles para los puestos de la magistratura. Há un montón de instituciones en las cuales hay muchos procesos que están llenos de falsificaciones, pero eran falsificaciones hechas con el intuito de libertar al candidato de sus impedimentos para poder acudir a una nominación a un puesto, a algo así. Y eso hay que distinguirlo. Son dos cosas. Y me parece que cuando se estaba hablando de falsificación era un poco más en ese sentido, de hablar de este último caso, que podríamos enumerar muchísimos ejemplos. Pero hay puntos intermedios. Hay un estadio intermedio entre lo que es la glorificación del linaje y lo que es propiamente una falsificación. Entonces, yo antes he dicho que yo no conocía falsificaciones en lo que yo he manejado en los siglos XV, XIV. Y luego me he quedado pensando, bueno, algunas sí. ¿Y por qué? La adopción de armas de un linaje importante que no es el tuyo. Y dejas de usar las armas de tu linaje y usas la del importante. Pero no dices nada. Luego otros lo dirán después. Claro, los Mendoza... Por cierto, los Mendoza que venían de Sevilla, que vinieron con un arzobispo a Santiago, usaban las armas de los Mate de Luna. Y entre Bezante Verado y Bezante Verado incrustaban una panela para aludir a los Guevara. Bien, pues estos descendientes de esos Mendoza, pero muy rápidamente, estamos hablando de 1450, 1460, dejando usar las armas de los Mate de Luna y usan las armas de los Mendoza de la Vega, que ellos no son Mendoza de la Vega, como tampoco eran Mendoza, en realidad eran Mate de Luna, ¿no? Bueno, y pasa el tiempo y todo esto es Mendoza, que está Galicia invadida de Mendoza, porque el arzobispo vino rodeado de sobrinos y sobrinas por todos lados y ahí quedaron todos. Bueno, todo esto es Mendoza, son Mendoza de los de Buitrago, de Ita, y Mendoza la Vega, pero que no lo son. Bueno, igual que eso, hay otro caso que sé que está bien documentado, porque
que lo publiqué en el homenaje a Faustino, no sé si lo recordáis, bueno, que eran unos pardos laneros de Burgos, o sea, cuyo origen probablemente fuera de la caballería parda y probablemente judío, de origen, pues puede ser, no digo que no, pero que hicieron mucho dinero en Burgos con el comercio de la lana y terminaron estableciendo una delegación en Brujas. Claro, Brujas aquello era el Manhattan del momento, ¿no? Y entonces se enriquecieron hasta niveles extraordinarios y se casaron muy bien. Pero cuando digo muy bien, con la primera nobleza flamenca. Claro, pero ¿y cómo hacemos? Bueno, empezaron a llamarse, la historia fue al revés. Empezaron a usar los nombres y patronímicos de los únicos pardos importantes que había en ese momento, que eran los de Cela, los de Betanzos, los pardos de Cela y Betanzos, que eran los señores de la Torre de Cela y de Figueroa, ¿no? Lo que luego vino por los marqueses de Figueroa, los de la Atalaya, en fin, todos estos, ¿no? Bien, entonces ellos empezaron a usar los nombres de los pardos de Cela, de Betanzos, y hacia el final del siglo XV, eso empiezan antes, y dicen que son descendientes de un Ares pardo de Cela. Bueno, no me acuerdo, hablo muy de memoria, ¿no? Y de pronto empiezan a usar las armas de los pardos de Cela, el águila y los veros. Bien, y todo eso cuela, y terminan llamándose pardo de Cela, en fin, bueno, y están en la tabla de los grandes personajes de Brujas. Allá fui yo a buscarlos, ¿eh? Bien, pero resulta que eso es absolutamente imposible. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Porque el Aras pardo que ellos dicen que descienden es del siglo XIV. Y en el siglo XIV esos pardos de Cela no usaban el águila, usaban los veros nada más. El águila se usa a partir de pardo de Cela, del mariscal, porque es hijo de un aguiar. Y los aguiar eran importantes en la zona de Mondoñedo, no en Betanzos. Y por eso empiezan a usar el águila con los veros. Bien, pero eso es imposible que venga del siglo XIV, que es lo que yo planteo en este artículo. O sea, que se queda en evidencia el engaño. Y ese sí que era un engaño intencionado. Pero también era un engaño intencionado, al hilo de lo que decía, de que es el periodo intermedio, porque era un engaño que venía marcado no por necesidad de falsificar, sino por la necesidad de aparentar, porque ellos tenían la posición ya ganada, económica y social, en Brujas, pero les daban era el adorno, la glorificación de su origen. Bueno, nos quedamos por aquí, es tiempo de cerrar. Muchísimas gracias a todos los miembros de esta mesa y a la asistencia, muchísimas gracias. Y nada, continuamos por la parte de la tarde. Muy bien.